Buenos días, hermanos. Nosotros el domingo pasado empezamos el estudio sobre los dones y aunque el material es bastante completo del pastor Pablo Deiros sobre el tema, nosotros con el hermano Rodrigo, la hermana Esther, estuvimos viendo la necesidad de trabajar algunos temas introductorios, aunque mucho de lo que ya hablamos el domingo pasado, hablaremos hoy y también el próximo domingo, se repetirán en el proceso, ¿sí? El tema de los dones espirituales y la iglesia es un tema muy importante porque tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, pero poco estudiado, gracias, y también con poco material específico, ¿sí? Les confieso que fue bastante complejo conseguir. Vean ustedes que el libro que estamos tomando para los estudios que estamos realizando no hay disponible para comprar. O sea, aunque hay, parece que en Estados Unidos, parece que encontré una página esta semana en Estados Unidos que lo vende, así que si alguien va a Estados Unidos y puede traer para nosotros, ¿no? Ahí hay para vender el libro, el mismo libro del pastor Pablo Deiros, que es un referente internacional, ¿no? Descubrí también esta semana que es paraguayo, pero vivió en Argentina toda su vida, nació en Paraguay, pero sus padres son argentinos, sus padres fueron misioneros y es alguien muy conocido de ustedes como fuente de formación, ¿no? Teológica, etc. Bien, a mí me tocó hoy hablar sobre los dones y el cuerpo de Cristo, ¿sí? La semana pasada el hermano Rodrigo habló del don y los dones, tratando de hacer la diferencia entre una cosa y otra, aunque parezca lo mismo, no es. Hoy hablaremos de los dones plural, y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y quiero en esta mañana hablar tres cosas nomás que para mí son muy importantes relacionadas al tema de hoy, que la primera es la intención del don o la intención de los dones, la relación de los dones y el cuerpo de Cristo, y el cuerpo, y hablando del cuerpo, pensar con ustedes si el cuerpo es la iglesia local o la iglesia universal, y aclarando, no la iglesia universal de Dios que está enfrente del Borati, no es esa iglesia, sino la iglesia en la historia, la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Sí, eso es lo que vamos a hablar hoy. Empezamos en Santiago capítulo 1, versículo 17, y vamos a trabajar una de las palabras que aparece. Capaz que me voy a mover de vuelta para acá porque acá me siento un poco arrinconado con el mueble. Pido disculpas a los hermanos que están de ese lado, o voy para allá, no sé. ¿Para qué voy para allá? A ver. O saco esto. Vamos a probar a sacar esto. Santiago 1:17. ¿Quién lo encontró? Lo puede leer. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Muy bien, ahí tenemos la palabra dádiva y don perfecto. Y esa fue una de las asignaciones que el hermano Rodrigo dio al don la semana pasada, ¿no? El carácter de dádiva, de algo que es dado. ¿Okay? Y es muy importante entender que el don es algo que nos fue dado, algo que nos fue regalado, ¿sí? Y es interesante que Rodrigo dijo así que el don no es algo totalmente gratuito, ¿no? Hay una deuda, por así decir, una relación. Por ejemplo, si yo doy algo a mi hijo es porque es mi hijo, ¿no? Tal vez sería por ese aspecto, ¿no? No es tan gratuito así. Pero el don, nosotros sabemos el don, lo que es dado, lo que es regalado, ¿no? O el regalo en sí mismo, porque el don tiene un carácter de regalo, tiene intención, ¿sí? Ese es el primer aspecto que quiero trabajar con ustedes hoy, que el don es dado por Dios, pero
no es sin intención, ¿sí? Como es algo dado por Dios, hay un interés, hay una intención, hay un gesto que se comunica en esa entrega, ¿sí? Y para trabajar mejor la idea, vamos a un texto que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene esa idea de regalo, ¿sí? Que está en Génesis capítulo 32. Génesis 32 habla la historia del encuentro de dos hermanos, ¿sí? Dos hermanos que se llevaban muy bien o muy mal. El que encuentre bien me va a decir. Muy mal, ¿sí? Ahí hermano Matías ya nos va a decir quiénes son los hermanos que se llevaban muy mal ahí. Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que entre ellos hubo un problema de primogenitura? ¿Sí? Después uno compró por un plato de lentejas, después el otro pasó adelante de la delantera del otro y uno prometió Esaú a Jacob que le iba a matar. ¿Sí? Y por esa razón Jacob, orientado por su mamá, dijo, váyase, en algún momento tu hermano te va a matar. Y Jacob se fue e hizo su vida, Dios lo bendijo, Dios trató con Jacob. Y en Génesis 32, 33, capítulos 32 y 33 sucede el encuentro de estos dos hermanos, ¿sí? Vamos a leer acá el capítulo 32, ¿sí? Del 13 al 20. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto? ¿Y qué lleva delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también que él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú y cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí su siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. ¿Sí? Entonces Jacob, para tranquilizar a su hermano, porque ¿qué dicen los versículos antes? Que envía mensajero a Jacob diciendo, tu hermano viene a tu encuentro con 400 hombres. El hombre que había prometido matar a Jacob no venía solo, venía con otros 400. Y Jacob era un hombre, era un ganadero, un pastor, ¿no? No tenía muchas armas, ¿no? Entonces Jacob prepara esa oleada de regalos para encontrar a su hermano, ¿sí? Y cuando se encuentran, vamos a leer los versículos del 8 al 11. ¿Quién puede leer para nosotros? Yo sé que no estamos grabando hoy, ¿no es cierto, Rodrigo? ¿Estamos grabando? No parece. Bueno, vamos a leer ahora los versículos de 8 a 11. Génesis 33, de 8 a 11. Muy bien. Entonces vemos ahí que Jacob mandó un montón de regalos a Esaú y Esaú dijo, no hace falta, yo tengo mucho también. Y Jacob insistió, aceptalo porque como que Dios me bendijo al ver tus ojos, tu rostro con favor. Y Esaú
en gesto de reciprocidad, lo recibe. ¿Sí? Eso acá, hermanos, es así desde siempre. Desde que el mundo es mundo, desde que haya una aldea en la historia, en África, en Asia, en América, en Europa, a donde hay un regalo, nosotros estamos en una situación de jaque. ¿Sí? Como yo dije ya una vez en la prédica de una vecina que una vez recibió en la puerta de su casa una faja de declaración de amor y un canasto con flores y chocolate, ¿no? Yo conté esa historia a algunos. ¿Quién se acuerda de la historia? Solo Rodrigo se acuerda. Bueno, repito la historia, ¿no? Pasó que una vecina mía recibió una mañana un canasto lleno de dulces y flores y pusieron una faja, perdóname, vuelve conmigo, mi amor, etc., ¿no? Ella no estaba, nosotros vivíamos enfrente y veíamos todo ese teatro, ¿no? Y ella dejaron todo y se fueron. Cuando ella llega a las 11 de la mañana, nosotros todos atentos a lo que ella iba a hacer, ¿no? Ella mira eso y con furia empieza a sacar esa faja así, ese cartel, la pancarta así, con furia así, dijo, uy, funcionó el regalo, ¿no? Y agarró el canasto, vino hacia nuestra casa y dice, está viniendo. Y llegó y dijo, ¿ustedes aceptan esos chocolates que me regalaron? Y ahí Pamela, sí, cómo no. Y así recibimos esos chocolates y comimos chocolate toda la semana, ¿sí? O sea, ¿qué quedó demostrado en la actitud de mi vecina? ¿Sí? Ella quería o no quería al portador, el que envió los regalos. No quería. Está clarísimo. Ella sabía de quién era. Nosotros nunca nos enteramos ni nos importa saber quién era. ¿Sí? Nos importa recibir el chocolate en la ocasión, que estaba muy rico por señal, ¿sí? No estaba envenenado, nada, estuvo vivo hasta hoy. Así que comimos ese chocolate, ¿sí? Pero para ella, ese intento de volver, de reanudar una relación, seguramente era esto, no funcionó. No dudo que la persona que envió dice, hola mi amor, ¿te gustó mi regalo? Y yo estoy seguro que no agradeció. Y ni le dio más importancia, porque después de eso ella formó otra relación con otra persona, ya está casada, feliz y tiene otra vida, por supuesto. Entonces, si entendemos que los dones, la Biblia, uno de los significados de los dones es que es algo dado, es algo que no es regalado, tenemos que interpretar que los dones tienen una intención. ¿Sí? Sabemos que Dios es bueno, pero no es, por así decir, tan gratis. Hay una expectativa, sí, hacia ellos. Hay un autor de la sociología, antropología, que interpretó que en un regalo, hay algunas cosas que quedan claras. Primero, se manifiesta la esencia de quien da la cosa. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, esos días, bueno, no quiero comprometer a la persona, sino voy a tener que regalar para todos acá lo que me regaló. Me regaló un souvenir con el logo de mi librería, ¿sí? Yo estoy seguro que fue esa persona lo hizo, ¿sí? O alguien le ayudó a hacer, porque fue algo hecho con cosas que sabe hacer, ¿no? Yo cuando regalo algo, normalmente regalo libros porque conozco de ese tema, ¿no? Y uno puede regalar otras cosas. Entonces, el regalo refleja un poco quién es el dador de la cosa, ¿sí? También puede ser algo que refleja su estatus. Hay una película muy linda, que ahora no me acuerdo su nombre, a donde un rey de Asia regala al presidente de Estados Unidos 10 elefantes. Le mando esos 10 elefantes como prueba de amistad entre Birmania y Estados Unidos, ¿sí? Después busquen la película, muy interesante. Creo que es sobre una profesora de inglés o algo así. Y el presidente manda una carta de agradecimiento diciendo que no es necesario el regalo, ¿no? Porque ¿qué va a hacer con 10 elefantes en Estados Unidos, no? Poner un zoológico. Hola.
Entonces, ahí vemos que el regalo refleja un poco de quién está dando. Otra cosa es que el regalo obliga uno a recibir y a entender que quien recibe tiene un compromiso de entablar una relación. Si yo recibo un regalo, acá vemos en la historia de Esaú ahora volvería a ser hermano tal cual era en el principio. Si después ustedes siguen leyendo Génesis 33, vemos que Saúl ofrece a Jacob, como no tiene como devolver tamaño regalo, dice: hermano mío, yo seré tu protector a partir de ahora. A donde vos vayas, yo seré como un escudo a tu alrededor. ¿Sí? Y Jacob dice: no te preocupes, hermano mío, yo soy un pueblo, soy ganadero, no tengo el mismo ritmo de tus caballos, usted hace así tu vida y yo hago la mía, y así nos cruzamos por el mundo de vez en cuando, ¿no? Entonces vemos acá que Esaú quiso devolver en forma de protección, porque lo podía hacer, tenía todo un grupo de guerreros a su disposición, pero Jacob no acepta, ¿no? Lo que para Jacob interesaba era reanudar la relación. Entonces, en cualquier hecho que cuando alguien recibe un regalo, yo doy un regalo, usted da un regalo, lo que usted está tratando de hacer es mantener una relación o empezar una relación con alguien, ¿sí? No sé si acá en Argentina es muy común, pero en ciertos lugares de Brasil, cuando se muda alguien a tu barrio, los vecinos van y regalan alguna cosa, como gesto de ser fraterno, ¿no? Mirá, bienvenido vecino, ¿sí? Bienvenido, ¿sí? Para decir, mirá, queremos tener una relación positiva con usted, ¿no? Aún sin conocer. No digo que ahora se hace eso en todo Brasil, pero yo viví esa situación, tanto de ofrecer cosas a los vecinos, como al mudarme recibir cosas de los vecinos, ¿sí? Otro aspecto del don es la devolución, que ya queda medio implícito. Si yo recibo, yo tengo dos actitudes: recibir y agradecer, y en un futuro devolver algo a esa persona, ¿no? Si yo recibí algo, en alguna ocasión yo voy a buscar devolver, ¿sí? Hay gente que se desespera en devolver. Si yo soy medio desesperado en devolver, ¿sí? Yo recibo algo, yo medio pronto quiero devolver, ¿sí? Hay otros que son más tranquilos, después de 5, 10, 15 años devuelve, no pasa nada, no hay un plazo de devolución acá, ¿no? Pero cuando uno recibe algo, uno busca una ocasión de devolver eso que recibe. Entonces, lo que quisiera destacar es eso, que los dones tienen ese aspecto comunicativo, ese mensaje implícito, ¿sí? Porque son algo que Dios nos da. Para reforzar eso un poco más, vamos a leer otro texto, Efesios capítulo 4. Y después vamos a leer varios versículos en Efesios. Y después vamos a leer el capítulo 3 también, algunos versículos. Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros recibimos, nos fue dado, ¿sí? Capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 7. Y del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y versículo 8. A mí, que soy menos de que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo acá dice que recibió de Dios ese don, esa gracia de predicar a los gentiles, ¿sí? Algo que le fue entregado, ¿sí? Que podría ser encarado como un compromiso, pero él recibió como un regalo. Y acá Pablo de Eiros pone una cita que dice así: carisma es un regalo, dádiva o gracia especial que se recibe sin merecerla
y que es otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente a fin de dotarlo para desarrollar un mejor servicio en la obra de Dios. Los carismas son aptitudes divinamente ordenadas por medio de las cuales Cristo capacita a la iglesia para cumplir con su misión. Los dones o carismas son herramientas de trabajo para el cumplimiento de la misión que el Señor ha confiado a la iglesia. Entonces, el primer aspecto del don, hermanos, es eso. Es algo que te da y que te compromete de distintas formas. Y, como ya también veremos en otros textos, es irrevocable. ¿Sí? Ya leímos ese texto, el hermano Rodrigo lo leyó la semana pasada, ¿puede ser? Juan leyó. Que los dones son irrevocables, es algo que es dado, ¿sí? Y por ser dado por Dios, ya nos compromete de alguna forma, ¿sí? No sé si quieren hacer una pregunta en esa primera parte. Esa es la primera etapa de lo que quiero hablar hoy. Que el don es un regalo. Y como cualquier regalo que Dios nos da, porque Dios podría darnos la salvación y el Espíritu Santo para seguir su obra en nosotros. Pero además de eso, nos da los dones para ejercer, para hacer su voluntad en la tierra. Y son como instrumentos para una misión, ¿sí? En las películas a veces vemos que cuando una persona va para una misión, las películas de guerra, va el soldado, ¿no? Y no es que le mande el soldado sin nada. Le dan armamento, le dan vestimenta para una misión. Solo el soldado en sí mismo no es suficiente. Es necesario también los instrumentos para ejecutar esa misión. Y los dones tienen ese aspecto. Son instrumentos para ejecutar algo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y de alguna manera no es nuestro por sí mismo, ¿sí? No son nuestros los dones, son de Cristo. Ya veremos más adelante. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Observación? Bueno, el segundo aspecto que quiero trabajar en esta mañana es los dones y el cuerpo de Cristo. Ahora sí vamos a hacer un grupo, vamos a hacer 3 grupos, ¿sí? Acá ya hay, vamos a ver cómo hacemos eso. Acá hay un grupo, o hacemos como hacen los jóvenes, de 1, 2, 3. Están grabando, ¿no es cierto? Están grabando. Entonces no vamos a hacer grupos, sino va a quedar muy largo el video, ¿sí? Quiero que ustedes busquen 3 textos, ¿sí? 3 textos. Yo voy a pedir a los hermanos acá que busquen 1 Corintios 12, ¿ok? 1 Corintios 12. Voy a pedir acá a los hermanos que están acá, Romanos 12. Y voy a pedir a los hermanos que están allá atrás, que Mario, Constante y Karen, sí, Karen está ocupada, ¿no es cierto? Efesios 4, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Busquen el texto y cuenten la cantidad de veces que aparece la palabra don o dones, su plural, y cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿acá qué texto era? 1 Corintios 12, ¿sí? Busquen la palabra cuerpo y verán, y la palabra don o dones, ¿sí? Acá ustedes era Romanos 12. Busquen también la palabra cuerpo y don. ¿Y ustedes? Efesios 4. ¿Ok? Tienen 4 minutos para buscar. No sé si ponemos algo en el video ahí. Después cortamos esa parte, Rodrigo. Cortamos. Cuenten cuántas veces aparece la palabra don y cuerpo.
cuando alguien termine de contar, levante la mano y yo ya sé que ya estamos. Los textos que ustedes están buscando son los principales textos sobre el tema de los dones, ¿sí? Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. También está en otros textos el mismo asunto, pero esos son los textos principales de esa doctrina de la iglesia, la doctrina de los dones espirituales. Cuerpo. Acá es el texto de 1 Corintios 12. 17 veces 1 Corintios 12. ¿Quién encontró la palabra don o cuerpo en Romanos 12? Ahí hay bastante menos, pero hay. ¿Sí? 4 veces. Y uno don y 3 cuerpos. Aunque en Romanos 12 aparecen nombrados los dones, ¿sí? Varios dones son nombrados con su especificidad, ¿ok? Y en Efesios 4, no sé si pudieron encontrar, si no, yo digo acá lo que encontré. 2 veces don y 3 veces cuerpo. Muy bien, ok. Entonces vemos ahí lo siguiente, que esos 3 textos que son los principales aparecen, la mayoría de los casos, más la palabra cuerpo que don, ¿sí? Después, la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo por lo menos encontré fuera de esos textos solamente en 2 lugares. En 1 Corintios 10, 16 y 17 dice... 1 Corintios 10, 16 y 17. Y la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, 1 Corintios 10 habla de la Santa Cena, donde nosotros al momento de compartir ese pan, demostramos que somos un solo cuerpo, ¿sí? La iglesia como cuerpo, separado del tema de los dones, aparece en 1 Corintios 10. Y aparece también en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Acá tampoco habla de los dones, pero trabaja la idea de que la iglesia es el cuerpo de una cabeza que es Cristo. Los otros textos donde aparece la palabra cuerpo de Cristo están íntimamente relacionados a los dones. Es como que 2 caras de una misma moneda, ¿sí? Don de un lado y cuerpo de otro. Y eso es algo muy importante, hermanos, de entender. Porque si la palabra cuerpo de Cristo y don van juntas es porque realmente son inseparables de cierta manera. ¿Está bien? Acá yo pongo una cita de Calvino que ahonda un poco lo que quiero trabajar en ese segundo punto. Es: ningún miembro del cuerpo de Cristo recibe una perfección tal que lo torne apto para suplir sus propias necesidades sin la ayuda de los demás. Si recibimos dones, no recibimos todos los dones. Recibimos algunos dones porque estamos dentro de un cuerpo para ayudarnos como cuerpo, ¿sí? Cuando yo me da un picazón acá en ese codo, no intento con esa mano buscar acá, voy a con esta, o como mucho con otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, nuestros dones son para los demás. Somos interdependientes, nos necesitamos. Y Dios nos da dones justamente por esa relación implícita, intrínseca que tiene que existir entre nosotros. Si nos falta algo, quizás es porque falta que algún hermano me dé un poco de su don en mi vida. O si a un hermano le falta algo, es porque yo le tengo que ayudar de alguna forma, ¿sí? Interesante la ilustración del cuerpo, porque en nuestro cuerpo no hay nada que sobre. Hasta el apéndice, que muchos capaz no tienen,
ahí molesta, saquen, con la muela de juicio. ¿Para qué sirve? Para algo Dios lo puso. O por ejemplo puede pasar, o uno piensa en la ilustración del cuerpo y dice, si a mi cuerpo le sacan un riñón, sigue funcionando, entonces si yo no hago en el cuerpo de Cristo lo que Él me pide, sigue funcionando. Obvio, sigue funcionando, pero mira cómo sufre el resto del cuerpo sin un riñón. Se sobrecarga. Exactamente. Yo tengo las 4 muelas de juicio, ¿sí? Soy bien juiciado yo, ¿entendés? Tengo, pero hay gente que no, ¿sí? Por supuesto, si no las tuviera, el trabajo de masticar estaría sobre otros dientes, ¿no? Y a mí me viene bien tener las 4 porque ya perdí un par de dientes ya, ¿entendés? Entonces tengo repuestos, ¿sí? Tengo esa digo, se entiende, ¿no? Bueno, aclaro. Bueno, lo que quiero decir, justamente lo que comentó el hermano, hay una interdependencia entre nosotros. Al ser recibidos en el cuerpo de Cristo, entramos en un equipo sí o sí. Es inevitable eso. Y Dios nos da dones con intención de que compartámoslo con otros. Porque en lo que yo sé, en lo que corresponde a mi función dentro de ese cuerpo, está la necesidad del otro. Y lo que a mí me falta, el otro me va a ayudar. ¿Sí? Entonces, don y cuerpo no va separado. No son temas que podemos estudiar por separado. Hoy vamos a hablar del cuerpo, hoy vamos a hablar de los dones. No, va junto. Porque en la Biblia está junto. No podemos entender, si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos dones. Y si tenemos dones, es para el cuerpo de Cristo. Ese es otro aspecto que quisiera trabajar en esta mañana. Antes de hacer la introducción, vamos a tener 3 estudios introductorios al tema de los dones, ¿sí? El primero fue el hermano Rodrigo, que es definir el don y los dones. Ahora yo el tema del cuerpo de Cristo, y luego la hermana Esther con los frutos del Espíritu, que también es un tema interesante, pero necesitamos separar una cosa de la otra para no entrar en confusión, ¿no es cierto? Así que ya la semana que viene, ya saben, la hermana Esther tendrá esa parte. Amén. Amén. Ya está avisada ya con antelación, mucho tiempo ya está preparándose. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablamos de la intención del don y ahora hablamos el don como un elemento que va junto con el cuerpo de Cristo. Recibimos un don para el servicio en el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Vamos para la última parte, que es que ya entendemos que es para el cuerpo. Ahora, ¿ese cuerpo es esta iglesia o es la iglesia general? Ese también es un gran tema, ¿sí? Y vamos a leer algunos textos, ¿sí? Romanos 1:11, Romanos capítulo 1. Es un texto que aparece al inicio de la carta de Romanos. Y es un texto que poco se habla, pero es interesante considerarlo dentro del contexto. Que dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Francisco no dice nada de ese texto, aparentemente no. Pero dice, yo quiero compartir con ustedes algún don para edificar su vida, para que ustedes sean fortalecidos en la fe, confirmados en la fe. Entonces, Pablo era un hermano que indudablemente tenía dones. ¿Y esos dones eran para qué? Para confirmar a sus hermanos, fortalecerlos en la fe. ¿Está bien? ¿Qué dones Pablo tenía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles dones espirituales tenía Pablo? Considerando que es un personaje súper conocido del Nuevo Testamento, no es como un Tíquico, que nadie sabe muy bien, sabemos que está en la Biblia, pero no sabemos quién era. Pablo era súper conocido, ¿sí? Tenemos películas que hablan de él, tenemos una idea de quién era él. Entonces podemos decir que dones tenía por lo que hizo. ¿Qué dones tenía Pablo según ustedes? Muy bien.
Apóstol, evangelista, maestro. Los principales dones que vemos en su vida. ¿Sí? ¿Algún otro quieren arriesgar, decir? No hay problema. Si nos equivocamos, no hay problema. Abnegación, compromiso, ¿no? De pasar, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo me fortalece, ¿sí? Ese texto, Filipenses 4:8. ¿Está bien? Sí. Sí, anduvo por varios lugares, visitaba a los hermanos, donde sanidad sanó a mucha gente. Oración. Sí, que esa fue una visión, ¿no? Tuvo una revelación ahí del tercer cielo, que es el texto que, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no sé. Que... Exhortación también, porque le retaba. Ajá. Sí, exhortaba a los hermanos, bien. La carta de 1 Corintios es una carta bien explícita cuanto a la exhortación, ¿no? Ejerce ese don. También otras cartas, también esos días el hermano, en la vigilia el hermano Guido compartió una exhortación. Era en Gálatas, ¿no es cierto? ¿Era Gálatas o Efesios? Gálatas. Era una carta de exhortación a los Gálatas, ¿sí? Es linda carta, cortita pero exhortativa. Y era de hermano de Pablo. Muy bien, para todos esos dones están clarísimos en las acciones, en los escritos de Pablo. Pero si queremos trabajar con algo escrito, vamos acá a Hechos capítulo 13, versículos de 1 al 3. ¿Sí? Hechos 13, de 1 al 3. Que eran los dones que la iglesia de Antioquía, la iglesia máter de Pablo, reconoció en él. Hechos 13, de 1 a 3. ¿Quién puede leer, por favor? Le voy a decir mientras toma un poquito de agua. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el patriarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los recibieron. Muy bien. Entonces ahí vemos que Pablo estaba entre los maestros y profetas de esa iglesia. Tema que podemos, pues seguramente no se preocupen, hablaremos de todos los dones en su momento, pero Pablo era considerado profeta. Así que no es muy bien la idea que tenemos de profeta hoy, ¿sí? Sabemos que era hombre que estaba delante y enseñaba a la gente y exhortaba a la gente, que en mi manera de ver, si analizo los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? No vaya para allá, sino Dios le va a destruir. Eso hacían los profetas más que otras cosas. Entonces, tiene un carácter exhortativo, ¿no? Para mí los profetas, de alguna manera, más que hacer profecías directamente como interpretamos hoy. Muy bien. Entonces vemos acá que él era maestro. Un maestro que además de enseñar a la iglesia, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Y ese don de Pablo estaba circunscrito a la iglesia de Antioquía. ¿Qué les parece? ¿Era solo para la iglesia de Antioquía? Obviamente que no, porque si lo fuera, él no iba a ser enviado por la iglesia de Antioquía para fundar y predicar el evangelio a otros lugares, ¿sí? Ahí vemos también que él fue enviado como evangelista, como misionero a otros lugares. Ahora veamos si ese don era un don que él lo ejercía eventualmente o por un buen tiempo. Vamos ahora, seguimos en el libro de Hechos. Hechos, a ver. Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, Bernabé y Saulo estuvieron un año enseñando a los hermanos en Antioquía, ¿sí? Un don de servicio en Antioquía, su iglesia enviadora, ¿ok? Ahora vayamos a otro texto, Hechos 18, 9 a 11.
Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Hechos 18, 9 a 11. Porque yo estoy contigo, el 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerle mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo no era solo un fundador de iglesias, no era solo un evangelista, no era solo un misionero, pero también un maestro que permanecía en algunos lugares para formar a los hermanos, formar líderes, darles bases doctrinales e encaminar a la iglesia, ¿sí? Otro texto, Hechos 20, 17 a 31. ¿Quién quiere leer? No, Hechos 20, versículo 17 primeramente. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y el 31? Versículo 31. Por tanto, velad, recordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas pecados. Muy bien, acá es un texto muy interesante porque Pablo acá habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero él no está en Éfeso, él está en Mileto. Sí. Él está en una ciudad cercana. Él va a Mileto, queda en la casa de algunos hermanos ahí y dice, manden todos los maestros de la Biblia, los pastores, los líderes de Éfeso acá, y les voy a decir unas cosas que lo tienen que escuchar. Entonces viene toda una caravana de pastores, líderes, maestros allá, viene de Éfeso, los reúne en una ronda así y les reta a todos y dice, yo estuve con ustedes ¿cuánto tiempo? 3 años enseñando a ustedes. Y cómo que ustedes se desviaron de la fe, cuánto un montón de cosas. Entonces sabemos acá, además del reto que dio Pablo, que él estuvo 3 años en Éfeso formando y acá orientando a esos líderes de la iglesia. ¿Ok? Hechos 28, 30. Hechos 28, 30. ¿Quién puede leer? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Muy bien. ¿Dónde está Pablo acá? En Roma. Y ahí 2 años permaneció. No sabemos exactamente si él muere luego ahí o no. Tal vez Rodrigo tenga más información para compartir o Matías. Pero sabemos que 2 años estuvo en Roma enseñando a la iglesia de Roma. ¿Sí? A los hermanos que ya estaban ahí. ¿Ok? Entonces vemos que los dones de Pablo los seguían por donde él iba. Y aunque él era de la iglesia de Antioquía, de Asia, los dones le acompañaban. A Francisco eso no es ninguna novedad, pero es algo complejo. Los dones están para servir al cuerpo de Cristo, que va más allá de nuestra iglesia, la iglesia local. Nosotros necesitamos la iglesia local para recibir el don de cada uno tiene, pero nuestros dones no son nuestros y están a disposición de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros en el lapso de tiempo que estamos en esa tierra. Muchos de ustedes, como yo, no nos convertimos en esta iglesia, ¿sí? De los cuales acá, no sé, creo que todos venimos de otros lados, puede ser. Acá solo Agustina, que es bautizada acá en la iglesia, ¿no es cierto, Agustina? Acá, la primera iglesia de tu vida, ¿no es cierto? Bueno, no es la primera que ya estuvo en la segunda, en la iglesia de Jesús Espasa, ahí estudió en la escuela bíblica. Pero nosotros venimos de otros lugares. Y en estos otros lugares fuimos descubriendo nuestros dones y acá quizás descubrimos otros y estamos en ese servicio que continuará. Si mañana después le llama al hermano Matías a trabajar en la Secretaría del Gobierno del Palacio de Justicia de Buenos Aires para ganar, ¿no?, un cargo ahí importante en la nación, él va a decir voy, por supuesto, ¿no? No sabe, no creo, no va a ir.
Si le llaman del ejército allá a Buenos Aires, no sé, no va ahí tampoco. No, nadie quiere ir a otros lugares. Pero bueno, Dios puede llamar a nuestra vida para ir. Yo mismo estoy acá. Y estuve en Oberá, estuve en Campo Vier, estuve en Campo Grande, estuve en Brasil. Y Dios sabe dónde voy a estar mañana. Y los dones me han acompañado para bendecir a los hermanos donde quiere que yo vaya. Porque no son míos. Son del cuerpo, son de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Y a dónde va la cabeza? Va al cuerpo y con él los dones, las capacidades de ese cuerpo. Pablo, ¿a dónde iba? Además de predicar a la gente convertirse, él cuando veía que una iglesia necesitaba formación, dedicaba 1 año, 2 años, 3 años, algunos meses, para que ese grupo de hermanos estén formados en la doctrina. Y eso es algo que vemos que él comparte. Por eso que es muy importante entender, hermanos, que el intercambio de dones es interesante. Nosotros hemos recibido ya pastores de distintas iglesias acá, que han predicado distintos temas y nos han bendecido con cosas que nosotros que somos de acá ya predicamos y otras que nunca habíamos pensado, nunca habíamos enseñado desde el púlpito, ¿no? Y a la vez ustedes cuando van a otro lugar a hacer un impacto evangelístico, compartir con otros hermanos, también edifican a otras iglesias, otros cuerpos locales de hermanos. Los dones, hermanos, son para el cuerpo de Cristo que va más allá de nuestra iglesia. Y es interesante pensar, hermanos, en ese aspecto. Efesios 4, volvamos a Efesios 4. Y con eso ya les prometo que vamos a ir terminando. Gálatas, Efesios. Dice así Efesios 4, 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es el cuerpo de Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otro texto súper conocido y destaco las palabras acá. Apto perfeccionamiento. Acá dice para perfeccionamiento. ¿Sí? Para hacernos más perfectos. Para hacernos aptos para la tarea que Dios quiere. ¿Sí? Y para el crecimiento del cuerpo. O sea, un don de ejecución tiene 2 aspectos implícitos por lo menos. Cuando yo ejerzo el don de enseñanza en la iglesia, mi intención es perfeccionar ustedes mismos en sus propios dones y colaborar con el crecimiento de la iglesia. Cuando ustedes tocan, cuando ustedes sirven, cuando ustedes oran, cuando ustedes hacen cualquier don, están perfeccionando a otro y colaborando con el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento es un crecimiento con almas, con vidas que se asuman a ese reino de Dios, ¿sí? Es interesante que esa idea de que los dones no estaban circunscritos a una iglesia local no queda muy claro, pero lo podemos percibir viste que en las epístolas de Pablo tienen saludos finales, ¿vieron? Vamos a ver acá Romanos capítulo 16, acá el capítulo dice así, saludos personales, por lo menos en mi Biblia dice así. Vamos a leer algunos versículos, miren ustedes acá. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ella no era de Roma. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿De dónde eran esos hermanos Priscila y Aquila? ¿De qué iglesia eran oriundos ellos? ¿Alguien sabe? Pregunta difícil esa. De Corinto. Eran de Corinto. Ahí habían conocido a Pablo. Que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya no es Roma. Y Epeneto estaba allá, ayudándole a ellos, o se había mudado para allá. ¿Sí? Y ahí sigue otros hermanos que ustedes verán acá, que los que mandan saludos eran hermanos de distintos lugares. Otro texto que queda bien claro, eso es 1 Corintios. 1 Corintios, en los saludos finales, Mira Corintios 16, del 13 en adelante, dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Sí? O sea, ese hermano acá, Estefanes, no era de Corinto y había sido mandado a Corinto, y Pablo dice: sujétense a ellos porque esos hermanos son dignos de vuestra obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos dejar claro en ese punto? Que, hermanos, nuestros dones no están circunscritos a nuestra iglesia. ¿Sí? Y eso hoy para nosotros suena raro, pero a 30 años atrás, ustedes que tienen más de 30 años, saben que antes era así. Cuando íbamos a congresos, visitamos a otras iglesias, ¿no? Escuchaba a otros hermanos, venían otros pastores, nosotros oímos y compartíamos ese intercambio de dones y talentos de lo que Dios nos había dado, era más visible, era más notorio, ¿no? Tanto en iglesia de la misma fe y orden, bautistas, como entre otras también. Es algo que nos bendice, algo que edifica el cuerpo. ¿Sí? Es algo que sucedía en la iglesia primitiva. Y nosotros que vivimos esa época dorada en distintos lugares, yo por lo menos viví en Brasil, entiendo la riqueza de ese momento. ¿Sí? Tenemos que entender que lo que Dios nos da es para edificar a nuestros hermanos locales y eventualmente en otras circunstancias a otros hermanos también. Somos un mismo cuerpo. ¿Sí? Eso quería compartir con ustedes en esta mañana. Hacer entender que Dios nos da algo, pero no es para que lo guardemos en una caja y dejemos ahí escondido. Como he mencionado de manera indirecta en Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. No, es algo que Dios da para utilizar. ¿Sí? Es algo que Dios nos da con un propósito. Es algo que viene con un mensaje implícito. El don que Dios va revelando en tu vida es para ejercitarlo, usarlo, y es para el cuerpo. Primeramente la iglesia local y después a otros hermanos. Somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo.